Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, feliz, súper feliz de estar acá. Yo soy Santi, soy de Argentina. Ahora me voy a presentar, pero como todo el mundo está haciendo disclaimer, yo también voy a hacer un disclaimer. Y es que esta es la primera vez que doy esta presentación y voy a open sourcear una herramienta en la que estuve trabajando los últimos año, año y medio, y la voy a open sourcear después de la presentación acá en Panamá. Y estoy súper feliz porque es como que yo soy de Argentina, pero también soy nómada digital y últimamente vengo viajando un montón y voy dejando un pedacito de mi corazón en diferentes lugares. Y gracias a Dios Panamá es uno de esos, así que yo siempre súper feliz de venir para acá. Y más porque me pasa que vengo y me junto con amigos de todas partes de Latinoamérica, no solamente de Panamá. Entonces eso es súper difícil de lograr y estoy súper feliz de hacer eso. Entonces, como era mi primera vez con esta presentación, y todas las primeras veces siempre salen más o menos mal, decidí cambiarle el nombre, porque me di cuenta que era un nombre particularmente horrible. Entonces, este es el nuevo nombre de la presentación, y básicamente lo que busca son dos cosas. Como les decía, yo vengo a presentar un software open source que vengo trabajando hace un montón, pero también vengo a presentar una idea de arquitectura, ¿sí? Y yo estoy cansadísimo de la visión de seguridad detrás de productos. Es como que muchas veces nosotros empezamos a hablar de seguridad y arrancamos por firewall, EDR. Y la seguridad trasciende los productos. Los productos son cosas que nos ayudan a conseguir ciertos objetivos, ¿sí? Entonces, yo vengo a presentar un producto, un software open source para que todo el mundo use, pero lo más importante es la idea que está detrás. Y lo que me interesa realmente que se lleven es la idea que está detrás del software open source. ¿Está bien? También voy a hablar un poquito de arquitectura. Yo tengo un background muy de cloud engineer, muy de desarrollador. Entonces, muchos de los logros del software open source que armé, más allá del código, es los desafíos de arquitectura que tuve que superar para que esto pueda ser reliable, ¿sí? Entonces, vamos a eso. Como les decía, yo soy Santi, para quien no me conoce, me encanta viajar. Esta es una foto de Mendoza, Argentina. Si van a la Ecoparty y no se queden solamente con Buenos Aires creo que es la peor parte de Argentina, si les soy sincero. Y cualquiera que no sea de Buenos Aires se va a dar cuenta, les va a decir lo mismo. Por favor, recorran el país, pasa en todos lados, uno a veces se queda con la capital y hay un montón de otras ciudades con una cultura completamente variada y diferente que a veces a uno lo puede llegar a sorprender. Yo tuve la suerte de cuando, después de la pandemia, viajar 2 años seguidos por toda Argentina y fue una cosa que me abrió los ojos, no quiero volver nunca más a Buenos Aires. Más allá de eso, nada, soy típico argentino, fanático del fútbol. España nos ganó, hincha de Ferro, un club de segunda, nada. Después, tomando una cerveza, súper feliz de conocernos. Entonces, voy a empezar la presentación con algo de contexto. Voy a poner la mesa, digamos, ¿sí? Voy a empezar un poquito más atrás. Y yo creo que hay muchas charlas que estuvieron hablando de IA, nos mostraron el potencial de la IA, pero creo que lo que está súper visible es la cantidad de cómo se redujo la velocidad entre que se encuentra una nueva vulnerabilidad y lo que toma explotarla, ¿sí? Es como que vemos todo el tiempo en las noticias, en Twitter, en LinkedIn, que todo el mundo dice, nuevo Zero Day en Linux permite elevación de privilegios, nuevo Zero Day, de nuevo Zero Day, nuevo Zero Day. El tema no es que haya tantos nuevos Zero Days, sino que ahora encima ese Zero Day se explota en minutos, ¿sí? Y desgraciadamente para nosotros defensores eso es un problemón. Y de nuevo, yo siento que hay un cambio de paradigma en la industria de la ciberseguridad que atenta contra el síntoma y no contra el problema de raíz. Entonces, tenemos el problema de que hay nuevas vulnerabilidades todo el tiempo y lo que nos ofrecen son escáneres de vulnerabilidades con IA. Entonces, seguimos trabajando con el problema de fondo y no seguimos trabajando con el síntoma y no con el problema de fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para trabajar con esto? Que encima se complementa con el hecho de que de esas vulnerabilidades la gran mayoría son Zero Days. Cada vez tenemos más y más y más Zero Days, ¿sí? Esto lo vemos súper claro en el incidente que pasó con Hugging Face y OpenAI, que el tipo estaba en un ambiente aislado y para quien no sepa, el tipo sería el modelo de IA, logró escapar del ambiente aislado explotando un Zero Day en una solución cuyo objetivo era aislar el ambiente.
Entonces, tenemos que empezar a pensar que lo que nosotros entendemos como aislamiento no es tal. Nosotros desconocemos las capacidades que hay detrás de este tipo de herramientas en todo contexto, para bien y para mal, ¿sí? Lo más interesante del incidente de Hugging Face es que el modelo de IA que Hugging Face usaba para responder a incidentes se negó a responder porque los boundaries que tenía seteados le impedían ejecutar esas acciones. Entonces tuvieron que implementar otro modelo de IA sin restricciones para que pudiera responder a ese incidente. Es una locura, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos, en la mayoría de los casos, la sofisticación para implementar ese tipo de medidas de seguridad. Entonces tenemos que hacer algo al respecto dentro de lo que nosotros podamos. El mundo hoy se ve así, ¿sí? Y me encanta este meme porque es como pasa en todos lados, ¿sí? Es como, tenemos que, la gente, los que no entienden nada de IA dice, che, me preocupa la IA. La gente que realmente sabe dice, me preocupa. Y todos en el medio dicen, no, es una campaña de marketing de OpenAI. Y en el mientras tanto, estamos todos en la B, ¿sí? Entonces, como uno no simplemente parchea todos los sistemas, yo lo que les propongo como filosofía es que tratemos de entender las cosas que nosotros todos sabemos hace muchísimos años que tenemos que hacer a nivel seguridad, que lo repitieron en varias charlas, pero que son muchísimo más fácil decirlas que hacerlas: segmentar, tratar de parchar, detectar, loguear, monitorear, tener buenas arquitecturas. Son todas cuestiones que son independientemente de los productos. Tratar de usar la velocidad que nos da la IA para llevar la seguridad hacia el código lo más que podamos. Segmentar desde el punto de vista de diseño y no shipear POCs que no están validadas desde una perspectiva de arquitectura. No es solamente ver si el software es vulnerable o no, ¿sí? El punto es que hoy no nos podemos permitir que una de esas fallen. Antes, en una industria de seguridad muy basada en producto, es como, bueno, no me importa si el software que yo expongo a Internet es vulnerable porque lo pongo atrás del WAF y después lo parcheo. Y no me importa si lo que corre en mi entorno productivo no está 100% actualizado porque tengo un firewall de borde y hago la detección ahí. Hoy esos límites se difuminan, sobre todo en los entornos de nube, ¿sí? Porque si cuando trabajábamos solamente con la nube no teníamos ni idea de lo que pasaba en la mayoría de los casos, hoy nube más IA es un combo explosivo. Entonces, a mí me gusta esta frase del Señor de los Anillos, de Gandalf, donde básicamente Frodo le dice, che, me encantaría que esta porquería no me hubiera pasado ahora. Y Gandalf le dice, qué sé yo, nos tocó, hay que hacer algo al respecto. No nos podemos quejarnos, podemos patalear, pero hay que llevar el anillo a Mordor, ¿sí? Entonces, estamos en el momento de la vida donde a nosotros nos toca, a los que estamos acá, definir cómo es que vamos a lidiar con este tipo de cuestiones. Y podemos dejarnos llevar por la visión tradicional que siempre tratamos de ponerle plata al problema, o podemos empezar a tratar de pensar soluciones que encaren el problema por la causa raíz, ¿sí? Entonces, en base a esto, yo creo que la idea que a mí se me ocurrió para resolver el problema que yo tengo fue cambiar la forma en la que se hace detección y respuesta en entornos de nube. Por eso el propósito de esta charla, el segundo propósito, es mostrarles el software open source que yo creé, que se llaman OpenCDR, que básicamente busca llevar el formato IDR a lo que es detección y respuesta en la nube. Y ahora les voy a mostrar por qué esto es súper específico, porque actualmente en los entornos de nube nosotros seguimos basándonos en una estrategia de detección que es anacrónica, con muchísimos tiempos de respuesta, con delays extremadamente altos que hacen que cuando alguien llega a detectar una incidencia, ya pasaron media hora, 45 minutos. Y eso, como mostraron en charlas anteriores, en 45 minutos somos pollo, diríamos en Argentina, ¿sí? No, o sea, 45 minutos es un tiempo que no nos podemos ni permitir ya. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Y yo trabajo sobre AWS, así que lo que voy a hablar yo es una herramienta para AWS. Pero lo que me interesa que se lleven es el framework, la arquitectura, la idea. Después, si ustedes la quieren aplicar a firewalls, a Windows, a lo que a ustedes se les ocurra, podemos discutirlo y seguramente sea trasladable, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el monitoreo y los logs en AWS? ¿Quién de acá tiene experiencia en cloud o en AWS? Por favor, levante la mano. Buenísimo, somos recontra poquitos. Entonces, vamos a ir desde recontra atrás, ¿sí? La idea es que se lleven por lo menos cómo funciona esto a nivel AWS, pero de nuevo, muchos de los problemas que tiene AWS la tienen
todas las otras nubes, en diferentes sabores y colores, pero también lo tienen los sistemas que nosotros diseñamos. Cuando pensamos en loguear, pensemos que los mismos sistemas que nosotros usamos también deberían generar logs. Y tenemos que pensar cuáles son los logs que nosotros necesitaríamos. La primera complejidad que tiene loguear en AWS es el modelo de responsabilidad compartida. Todo entorno de nube trabaja con un modelo de responsabilidad compartida que define qué cosas tengo que hacer yo a nivel seguridad como usuario de la nube y qué cosas hace el cloud provider. Pero esto pasa desde AWS hasta Gmail, ¿sí? Cuando ustedes reciben un correo de Gmail, hay ciertos compromisos de seguridad que Gmail hace y hay ciertas cosas que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, configurar el doble factor de autenticación, ¿sí? El punto es que los modelos de responsabilidad compartida suelen tener un gris en el medio que permiten generar blind spot, puntos ciegos, ¿sí? Un ejemplo claro es, si yo tengo un servidor en AWS, yo administro el sistema operativo del servidor. AWS gestiona el fierro, el data center, la seguridad física, pero yo controlo el sistema operativo del servidor. Entonces yo lo puedo hardenizar, lo puedo parchar, puedo instalar un EDR, puedo hacer un millón de cosas sobre ese servidor, para bien y para mal. Ahora, si yo uso una función lambda, que es una forma de correr código cuya responsabilidad está del lado de AWS, porque AWS es el que maneja el servidor, y nosotros simplemente es como si tuviéramos un IDE con código. Entonces, nosotros nos olvidamos si atrás hay un Ubuntu o un CentOS o un Windows Server. Eso es problema de AWS. Entonces, desde una perspectiva de proactividad, yo digo, buenísimo, es una instancia menos en la que yo tengo que poner un antivirus. Pero de una perspectiva de observabilidad, es una instancia menos donde yo puedo entender cuál fue el contexto. Si yo tengo un compromiso en un entorno cuyo parte del modelo de responsabilidad compartida está al lado del cloud provider, es menos observabilidad que yo tengo para entender qué es lo que está pasando en mi sistema. Y muchas veces pasa que es observabilidad que quizás yo tengo que pagar para tener. Hay muchos proveedores, no voy a decir cuáles, o sí, GitHub, por ejemplo. GitHub es un servicio SaaS donde yo puedo guardar código, ¿sí? GitHub me ofrece una web interface para yo tener mis logs. Si yo quiero sacarlos por API, tengo que pagar el Enterprise Support, que cuesta como $40 por usuario, ¿sí? Ahora, si yo tengo un incidente y no tengo Enterprise Support, tengo que hacer siguiente descargar de a cada 100 logs para poder saber qué fue lo que pasó en mi ambiente. Si yo no me preparé adecuadamente, eso es prohibitivo para yo responder. En particular estamos trabajando con la media hora de ventana de tiempo que venimos hablando de los riesgos de IA. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer nosotros de respuesta a incidentes es prepararnos. Parte de prepararnos es entender qué observabilidad tenemos. Y parte de qué observabilidad tenemos es entender cuáles son esos proveedores que son una porquería en ese sentido, ¿sí? Hay ciertas features que yo siento que no deberían ser cobradas. Los logs son uno, el SSO o el MFA en la autenticación es otro. Pero esa es otra discusión completamente distinta. El tema es que es todo modelo de responsabilidad compartida. Pasa con otros proveedores, pasa con proveedores on-prem. No es una cuestión solamente de la nube. Por eso es súper importante que lo entendamos. Algo que sí es particular de la nube y que es súper importante es la regionalidad. Yo puedo levantar servidores en data centers del cloud provider. AWS, Azure, GCP, tienen data centers. Ahora, yo puedo levantar un servidor en Brasil o lo puedo levantar en Estados Unidos. Y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque me permite a mí distribuir mi tráfico. Ahora, los mecanismos de control que yo aplico, las herramientas de detección, los logs que voy a generar, todo también es regional. Entonces, si yo tengo la posibilidad de crear servidores, también tengo la posibilidad de ganar persistencia. Y si un atacante identifica regiones que no están siendo utilizadas y tampoco monitoreadas, puede usarlas para ganar persistencia dentro de mi cloud provider y yo no voy a tener esa observabilidad. Entonces, como regla general, nosotros todo lo que implementemos en la nube tiene que ser o multiregión o deshabilitar las regiones que no usemos. ¿Está bien? Eso es vital. Si nosotros segmentamos correctamente a nivel regionalidad y a nivel lógico entre tenants de nube y encima le agregamos la segmentación de networking, tenemos el 60% de los problemas casi resueltos. El tema es que es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Es un problema completamente gigante y requiere muchísima reestructuración lograrlo. Si no lo podemos resolver,
tenemos que ser conscientes de que tenemos ese problema y prepararnos extra sobre esos problemas que ya tenemos identificados para poder compensarlos. Y uno de los objetivos de esta implementación es que no solamente tengamos mecanismos de detección para las amenazas que sabemos que existen, sino que también tengamos la posibilidad de implementar controles compensatorios contra esas medidas que sabemos que no podemos evitar. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Este es un ejemplo claro. Acá ven el portal de login de AWS. Si se fijan ahí arriba, sé que está medio feo, pero dice US is true. La URL del login de AWS apunta a la región que está en Ohio. El log de cuando yo me logué en la consola va a estar registrado en Ohio. Si yo estoy solamente monitoreando Brasil, no voy a ver el acceso a consola. Voy a perder ese log dentro de mi observabilidad y dentro de mi trazabilidad. Y yo tengo una regla de detección que estaba fijándose que mi usuario de servicio del CI/CD utilizara solamente, no se logueara la consola porque es un usuario de servicio, y de repente se loguea y no estoy mirando esa región, eso no lo voy a ver y me lo voy a perder. Y la correlación va a fallar. Y vamos a mostrar en la B. ¿Está bien? No tenemos que dar esas pequeñas ventajas que sabemos que son fáciles de remediar, ¿sí? Entonces, como regla general, es importantísimo que entendamos esto, que en la nube tenemos diferentes problemáticas, pero a la vez todo es una API. La creación de servidores, la creación de usuarios. Tenemos que entender que la gestión de mis logs, todo se hace a través de una API. Todo eso queda guardado en un servicio que se llama CloudTrail. CloudTrail es hermoso. O sea, está habilitado por default y me va a loguear todas las API calls que se hacen a la nube. Yo creo un usuario, va a CloudTrail. Creo un servidor, va a CloudTrail. Borro un servidor, va a CloudTrail. ¿Sí? Ahora, que esté habilitado no quiere decir que yo lo pueda consumir. Que esa es la problemática de esto que yo les digo del modelo de responsabilidad compartida. Yo para consumir CloudTrail lo tengo que habilitar. Pero bueno, así son el wording de AWS, no es culpa mía. Cuando ustedes lo habilitan tienen que elegir dónde lo van a consumir. Pueden consumirlo en diferentes lugares. En un repositorio como un bucket S3, que es un object storage, es decir, es un lugar como un Google Drive donde van a ir cayendo los objetitos JSON de los logs, que es increíblemente horrible para consumir y encima tiene hasta 15 minutos de delay. O sea, AWS se toma hasta 15 minutos entre que una acción es generada y es guardada dentro de ese bucket S3. Ya perdimos 15 de los 30 que teníamos a disposición. Después lo podemos llevar a CloudWatch. CloudWatch es como si fuera un Elasticsearch, un Grafana, es como si fuera un SIEM completamente horrible de AWS, que tiene hasta 5 minutos de delay, es muchísimo mejor. Pero también es difícil de consumir, porque los SIEMs tradicionalmente no tienen integraciones para con CloudWatch. Se basan más en integración con S3. La tercera alternativa que nosotros tenemos es el Event Bridge, que esa es la que más me importa para este caso. El Event Bridge es un bus de datos que funciona en tiempo real. Entonces yo puedo ver los logs de CloudTrail en tiempo real. Lo que tiene es que es extremadamente verboso y es extremadamente caro. Entonces yo tengo que saber elegir cuáles son los eventos de CloudTrail que yo necesito para poder usarlo de una manera costo efectiva. Si yo quisiera consumir todo el bus de Event Bridge, me fundo, ¿sí? El punto es que cada una de las formas que yo tengo para consumir CloudTrail tienen un propósito. Entender cuál es el propósito de cada forma es lo que a mí me va a permitir poder agarrar y sacar el mayor provecho de cada una de las cosas. Si yo quiero ver todos los logs, quiero hacer una investigación, un root cause analysis, por ejemplo, voy al bucket de S3, donde puedo tener todos los objetos sin gastar demasiada plata. Ahora, tengo 15 minutos de delay, pero si yo tengo que hacer una investigación de acá a 6 meses, tiene sentido. Si yo tengo que hacer una investigación táctica ahora, quizás lo mejor sea CloudWatch, porque voy a poder consumir lo que estuvo pasando en el último tiempo. Con 5 minutos de delay. Es el trade-off en el medio de los dos. Pero si yo quiero hacer respuesta automática e instantánea, tengo que usar el Event Bridge. Y lo que vamos a buscar construir nosotros es una herramienta que permite identificar detecciones atómicas y que nos permita responder en el instante. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que está mal, yo sé lo que no tiene que pasar y puedo generar remediaciones en el momento, vamos a poder parar el ataque en el minuto cero. En particular si sabemos cuáles son las acciones que son especialmente comprometedoras. Y como en la nube todo es una API, podemos saber cuáles son las APIs malas. Podemos saber cuáles son las APIs que tienen diferente nivel de severidad y que pueden devenir en impactos muchísimo más grandes. ¿Está bien?
Entonces, eso es a lo que nosotros apuntamos y eso es lo que vamos a tratar de construir. Así se ve un ejemplo de un log de CloudTrail. Es un JSON súper verboso que tiene user agent, tiene source IP, tiene el usuario que ejecutó la acción, tiene cuál es el target del usuario, entonces el target de la acción. Entonces, si yo creo un servidor, voy a poder ver el objeto del servidor que fue creado, voy a poder ver quién fue el usuario que ejecutó esa API call. Vamos a poder ver todo acá y para la investigación sirve un montón. Otra herramienta que funciona mucho en AWS se llama Guardduty, que básicamente es una herramienta que AWS definió para armar detecciones en AWS. Utiliza IA para correlacionar los eventos de CloudTrail y generar detecciones, que es extremadamente poderosa para ciertos casos. El problema que tiene Guardduty es que también tiene 15 minutos de delay, ¿sí? Entonces, ya estamos medio tarde. Y aparte, no nos permite generar detecciones custom. Entonces, nos quedamos con el set de detecciones que AWS nos da y tenemos que vivir con eso. Entonces, de nuevo, se habilita con un solo clic. Entonces, en el trade-off es mejor tenerlo que no tenerlo, pero no podemos construir una estrategia de detección sobre Guardduty. Este es un ejemplo de un finding de Guardduty, por ejemplo. Y acá les voy a mostrar una arquitectura que es como tradicionalmente se mandan los eventos a un CIEM. Esto es lo que hacen las empresas normalmente hoy. Acá tenemos una visión un poquito más ampliada. Si se fijan, tenemos CloudTrail, como les explicaba, tiene 15 minutos en mandar el log a S3. Después tenemos la parte de polling, ¿sí? Que es cuando el CIEM va a buscar al bucket de S3 los objetos, que pueden agregar otros 10 minutos. Y después recién ahí tenemos la implementación del SOAR, que va a ser el que va a realizar la respuesta. Como ven, tenemos una infinita cantidad de delays. Y para ciertos casos puede ser necesario, por ejemplo, si yo tuviera que correlacionar eventos de diferentes fuentes. Si yo tuviera que correlacionar un evento de AWS con el del SSO de Azure, del Entra ID o el Azure AD, me sirve tener los eventos en un CIEM. Pero para detecciones atómicas no, porque pierdo un montón de tiempo. Yo lo que les propongo es una arquitectura de este estilo. Tengo CloudTrail, tengo el Event Bridge Rule, que le decía que se dispara inmediatamente. Tengo una lambda de detección, que después les voy a mostrar que son varias, que eso va a mandar la información a un CIEM. Pero también va a triggerar otra lambda de respuesta que va a ejecutar la respuesta en tiempo real. Entonces, si sale bien y si la demo en vivo me funciona, vamos a ejecutar una acción que sabemos que es mala y la herramienta automáticamente debería poder detectarla y bloquearla. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto, buenísimo. La herramienta, como les decía, se llama OpenCDR. Es un EDR para la nube y que va a ser open source. Se basa en una herramienta que yo había hecho antes que se llama Dredge. Dredge es un CLI que también es open source, que pueden bajarla ustedes si quieren. Si quieren que se las explique, está buenísimo. Súper feliz de mostrárselas. Básicamente es un CLI que les permite a ustedes realizar respuestas de incidente en AWS. Entonces, si ustedes tienen un usuario que saben que está comprometido, lo pueden deshabilitar. Si tienen una llave de acceso que está comprometida, la pueden deshabilitar, la pueden eliminar. Si tienen un servidor que está comprometido, lo pueden aislar, pueden hacer copias forenses. Tiene un montón de soluciones y está todo en un CLI. La idea es para fin de año poder hacer un MCP atrás de esto, como para que ustedes puedan integrarlo con Cloud y que con Dredge puedan hacer las respuestas al sistema, ¿sí? Es un o sea, seguimos avanzando en desarrollar features, pero es algo que ya está publicado, ya lleva varios años, está probado y tenemos buen feedback de esto. Y se basa en varios principios. Primero, el no polling. ¿Vieron que cuando les mostré el CIEM teníamos la parte de polling que eran 10 minutos, que es cuando va a buscar el objeto? Bueno, la idea es que acá no vamos a buscar nada. AWS es el que tiene que triggerear la respuesta. Eso es lo que nos ahorra 10 minutos en la detección. Después es que tengamos casos de detección explícitos. O sea, cada regla vive en una base de datos y nosotros la podemos construir como nosotros querramos y la podemos correlacionar como nosotros querramos. Trabajamos con toda la información del evento y las podemos versionar. Entonces eso a nosotros nos permite en un futuro poder tener un proceso de gestión como si fuera código para las alertas. Entonces, podemos probarlas, podemos testearlas, podemos llevar un software development lifecycle a la gestión de alertas. Y lo último, más importante, es la idempotencia. Che, a los que sacan fotos, si quieren las slides, después yo les voy a compartir un QR con un repo donde están todas las slides. Y están las slides de mis otras presentaciones, está todo ahí, así que... la idempotencia quiere decir que uno de los desafíos que nosotros tuvimos que
que resolver al momento de crearlo es lograr mantener la consistencia de todos los eventos en el tiempo en el que va pasando. Desde que detectamos hasta que guardamos en la base, desde que guardamos en la base hasta que generamos la notificación, de la notificación a la respuesta. Cada uno de esos pasos, como el entorno de nube es volátil y se puede romper un esquema en el medio, puede romperse una lambda, puede romperse una acción de la base de datos. Son esquemas que nosotros no controlamos al 100% y siempre pueden fallar. Entonces tuvimos que armar una estructura que nos permitiera poder mantener el estado y conocer el estado de cada uno de los eventos que se iba disparando. Entonces, usamos un esquema que se llama Outbox Pattern, que básicamente lo que nos permite a nosotros es, en vez de que cada sistema se comunique entre sí, se van a comunicar todos con una fuente de verdad, y en esa fuente de verdad es donde se va a mantener el estado del evento desde que empieza hasta que termina. Y de esa manera nos garantizamos que ningún evento se pierda y que no tengamos duplicados, que es uno de los problemas más grandes que tenemos muchas veces cuando utilizamos CIEMs open source, ¿sí? Y este es el diagrama de arquitectura de cómo se ve la solución desplegada. Básicamente tiene las funciones lambda que les explicaba antes, que básicamente es código que corre del lado de AWS con su modelo de responsabilidad compartida. Tenemos bases de datos que se llaman DynamoDB, que son tablas de bases de datos no relacionales, que también son soportadas por AWS dentro del modelo de responsabilidad compartida. Entonces, nosotros no administramos servidores, no administramos nada de eso, y nos permite que escalen indefinidamente. O sea, nosotros podemos tener una alerta como 1.000.000 y el esquema se lo va a bancar, porque la estructura está pensada de esa manera para que sea serverless y event-driven, ¿sí? Después tenemos un esquema de colas, que son los que nos permiten desacoplar los eventos y las respuestas. Y en el medio tenemos el esquema de Outbox, que es el que va a estar monitoreando que todo esté funcionando de la manera que tiene que funcionar y que no se nos pierda ningún evento. Porque también otra cosa que suele pasar, que a veces no nos enteramos, es que las detecciones llegan de apartes o no llegan o se pierden en el camino. Nosotros con esto podemos entender específicamente si algo, no debería perderse nada, pero si algo se perdió vamos a poder saber dónde. Y todo esto en un esquema de login operacional que también va a estar disponibilizado y todo detrás de una API que puede ser consumida. ¿Cómo se implementa? Usamos un framework que se llama Serverless, que es de infraestructura como código. Entonces la implementación es tan simple como hacer Serverless Deploy en la cuenta que ustedes lo quieren aplicar. Y la infraestructura como código va a crear todos los componentes que hacen falta. Ustedes después corren 2 scripts que nosotros tenemos seteados acá para cargar las reglas. Pueden setear las reglas que ustedes quieran. Y después configuran un archivo de configuración que también va a estar guardado en una DynamoDB, donde ustedes dicen a dónde quieren notificar, qué alertas quieren que se notifiquen, cuáles no, cuál es el nivel de severidad y otro tipo de cosas, ¿sí? Lo que es señales y correlaciones a la hora de armar las reglas es otro de los patrones que a mí me parece que está súper maduro, que básicamente las detecciones están separadas en dos. Las señales son las detecciones atómicas que yo le decía. Creó un servidor, creó un usuario, creó un access key. Eso es atómico. Pero después implementamos una capa arriba de correlación, donde ustedes pueden correlacionar detecciones atómicas. Entonces pueden decir, si se creó un access key y se hizo un console login, la capa de correlación les va a permitir correlacionarlo. Entonces podemos armar reglas extremadamente más sofisticadas. Podemos agregar listas de whitelisting, blacklisting, podemos agregar regex, podemos validar por source IP, por todos los patrones que ustedes quieran, lo pueden crear en las reglas. Hay todo un manual de cómo crear reglas porque no es para nada simple, pero la idea de poder armar un MCP detrás de esto es que ustedes después puedan conectarlo con Claude, con ChatGPT y que digan, che, ChatGPT, me funciona esta documentación y cómo funciona esta API, por favor, ¿me creas una regla para esto? Y como las reglas son códigos, las van a poder testear y validar. Entonces de esa manera van a poder tener unit test para sus reglas y no estar rogando que la regla funcione. Otra cosa importante son las notificaciones. Le construimos notificaciones para Jira, Discord, Slack. Nos falta Teams, pero para Telegram. La idea es que ustedes, no importa el sistema que usen, puedan recibir la notificación. Y también lo tenemos integrado con diferentes CIEMs a través de Webhook. Entonces, la idea de esto no es que reemplace el CIEM. Como les decía, la forma de consumir CloudTrail depende muchísimo de lo que ustedes quieran hacer. Pero si ustedes quieren tener en su CIEM el raw log de CloudTrail y aparte los eventos de OpenCDR lo van a poder tener. Esto es como si ustedes estuvieran monitoreando un esquema Windows y se quisieran llevar todos los CBTX. Es imposible, es extremadamente caro, no se puede. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan el IDR. Y el EBTX lo guardan en algún repositorio tipo cold storage. Si tienen un incidente, van a buscar los EBTX. Pero no tienen los EBTX en el CIEM. Ese es el approach que queremos lograr acá. Y la parte más importante es la automated response. Entonces, todo esto va a triggerear el flujo de respuesta basado en Dredge.
A medida que Dredge vaya creciendo, van a tener más módulos de respuesta. Pero la idea es que para ustedes, setear la respuesta sea agregar una variable dentro del JSON de la detección de la regla y poner si lo quieren habilitar o no. Algo importante es que pusimos un freno cuando estamos triggereando muchas respuestas, porque, de nuevo, esto tiene permisos administrador sobre AWS, y lo que estamos trabajando para la próxima iteración es que ustedes puedan tener un esquema de validación. Entonces, así como notificamos la alerta, la idea es notificar la respuesta o notificar la autorización para la respuesta. Entonces, si alguien crea un servidor, OpenCDR lo detecta y tiene que llevar a hacer una remediación que es apagar el servidor, hoy lo apaga. La idea es que en un futuro puedan recibir en un canal de Slack un mensaje que dice, che, tenemos esta detección, ¿querés apagarlo? Le den a autorizar y ese flujo de autorización sea el que termine el loop y pueda hacer la respuesta. ¿Está bien? Algo que también es súper importante es integración con Security Hub. Security Hub es una herramienta AWS que nos permite colectar eventos de diferentes fuentes, dentro de esos Guardduty. El tema es que la mayoría de los sistemas que Security Hub monitorea son solamente de AWS. Ahora, esta herramienta también nos permite pushear los eventos a Security Hub y de esa manera lo que vamos a poder ver es correlacionar los eventos de Guardduty con OpenCDR, con CloudTrail, como si fuera un SIEM para pobres, digamos, ¿no? Bueno, eso es toda la teoría. Perdón, sé que fue súper larga. Yo no me gusta mucho la teoría, me gusta más la parte de la demo. Así que vamos a ver si funciona. Como ven, acá tengo un canal de Discord con las notificaciones y lo que estuve testeando. Si se fijan acá, tengo un console login de hoy de la mañana. Vamos a poner algo acá para separar el chat. Y básicamente, lo que voy a hacer yo es, acá yo tengo un usuario de AWS y le voy a crear un access key. Un access key se usa para darle acceso programático al usuario y por lo general es una muy mala práctica. Entonces, cuando yo creo el access key, vamos a ver que la access key se crea con un estado de activo, ¿sí? Y si la demo funciona, vemos que inmediatamente ya tengo la detección, ¿sí? No pasó ni un minuto. Me dice el source IP, me dice desde dónde es que se accedió, me dice cuál fue la acción. Y si yo refresco la pantalla, y los dioses de la demo están conmigo, fíjense que ya pasó inactivo el access key. ¿Sí? ¿Por qué? Porque OpenCDR detectó, notificó y respondió. ¿Sí? Para evitar explotaciones de IA, nosotros tenemos que tener este tiempo de respuesta. Cualquier tiempo de respuesta que no sea este, le da a la inteligencia artificial el tiempo necesario para poder destrabar este tipo de ecosistemas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Yo tengo varias DynamoDB y varias lambdas. Y todo detrás de una API. Pero lo que más me importa mostrarles ahora, por una cuestión de tiempo, es los logs. Si ustedes vienen acá, que esto también es consumible con la API, van a ver los logs de todo lo que estuvo pasando y que estuvo trabajando OpenCDR. Fíjense, empezó la alerta, se recibió, se completó y podemos filtrar también por el tipo de lambda que está ejecutando. Entonces nosotros podemos decir service contains responder y cuando corramos la query me va a traer todo lo que hizo el responder. Como fíjense, acá falló, no tenía el módulo de respuesta. Vamos a agregar un filtro extra para poner timestamp contains 2026 0801 y vamos a ver lo que hice yo. IR Action Success, ¿ven? Y acá tenemos todo el log de qué fue lo que hizo. Entonces, todo lo que esté haciendo OpenCDR ustedes lo van a poder monitorear. Y todo esto va a estar dentro de una API. Entonces, con el MCP, que lo pueden codiar ustedes tranquilamente o pueden esperar que nosotros lo saquemos, van a poder chatear con su esquema de respuesta.
y tenemos ya armadas 10 detection rule case que son extremadamente críticas. Pero la idea es poder ir con el tiempo construyendo más reglas. Y para cerrar, una frase de Yoda que es do or do not, there is no try. O sea, tenemos que hacer o dejar de hacer. ¿Nos rendimos o activamos? Si tratamos y tratamos mal o seguimos tratando con los esquemas viejos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de antes. ¿Está bien? Ahí tienen el QR de las slides para quien quieran ver las slides más adelante. Tienen mi contacto por si quieren hablar. Y lo que me falta hacer con esto después de publicarlo es probarlo en batalla. Entonces, a mí me encantaría contar con empresas, personas que quieran implementar esto, que quieran que lo ayude a implementar esto, que quieran probarlo en entornos de demo o lo que sea, y que se comprometan a interactuar con feedback para que esto pueda seguir mejorando. Así que, si creen que es algo que les puede llegar a interesar o que a alguno de sus compañeros les puede llegar a interesar, pasen en mi contacto. Yo súper feliz de hablar, de recibirlos, de explicárselos. Esto va a ser 100% open source. Y un poco también la idea es nosotros poder volver a unear lo que tenemos construido en nuestros sistemas. ¿Está bien? Nada, eso. Muchísimas gracias. Gracias, Santi.